que me permiten dar formalismo necesario para la implementación de estos denominados lenguajes comerciales. Es decir, el SQL, que es el lenguaje de consulta comercial por excelencia, es el lenguaje que está basado en cuanto a cómo se ejecutan las consultas en base a álgebra relacional y a cómo se estructura la consulta en SQL en base al cálculo relacional. Entonces ambos nos aportan su esencia para poder tener el SQL. Ahora, ¿por qué se llaman lenguajes formales? Porque dan el formalismo matemático para la implementación, como había dicho, ¿no? En el álgebra relacional escribimos el cómo hacer la consulta. En cambio, en el cálculo relacional escribimos el qué hacer. ¿En qué sentido el cómo y el qué? En álgebra el cómo, porque tenemos que describir paso a paso y en secuencia todo el conjunto de etapas o pasos a seguir hasta encontrar la respuesta a una consulta dada. En cambio, en cálculo escribimos un predicado, escribimos una fórmula y armamos la fórmula o el predicado de tal manera que cuando la fórmula sea verdadera, porque la fórmula al final me va a arrojar dos valores de verdad, o es falso o es verdadero. Y cuando es verdadero, quiere decir que la tupla que estoy evaluando, el registro que estoy evaluando, es una solución a la consulta que requiere. Ahora, el cálculo relacional se divide en tuplas y dominios. Ambos son idénticos en cuanto a la forma en la cual expresamos, pero se diferencian en que en el primero tenemos que usar lo que denominamos variables tuplas y en el segundo usamos lo que denominamos variables dominios. Bien. En cuanto a los lenguajes comerciales, ahora el lenguaje comercial por excelencia es pues el SQL, ¿no? Entonces esto lo vamos a encontrar en todos los manejadores de base de datos y vamos a ver en el capítulo correspondiente a SQL que se basa en normas internacionales. Por eso los SQLs de todos los manejadores se parecen mucho. Bien, eso es en cuanto a la pequeña introducción en cuanto a los lenguajes. Ahora vamos a entrar a lo que es de lleno el álgebra relacional. Bien, entonces dentro de los lenguajes formales vamos a ver el álgebra relacional, que lo vamos a resumir como AR, ¿no? Acá en la carátula podemos ver que es un lenguaje que usa simbología matemática como sigma o como phi para poder representar o expresar ciertas consultas. Tenemos algunos objetivos. Queremos conceptualizar operaciones de unión, intersección, diferencia, producto cartesiano, conceptualizar operaciones de selección, proyección, join o join natural, y en base a estas operaciones resolver cualquier tipo de consultas en bases de datos del tipo relacional. Entonces vamos a hablar de la definición, selección, proyección, los operadores de conjuntos, el producto cartesiano da lugar al join, el join da lugar al join natural. Bien, entonces vamos a empezar por definirlo. Vamos a cambiar el color a algo más vistoso. Ok, entonces el álgebra relacional
es un sistema cerrado de operaciones definidas sobre relaciones. Así se define. ¿Qué significa que es cerrado? Significa que tanto los operandos como los resultados son relaciones o tablas. O sea, puedo obtener una lista de datos, esa lista va a ser una tabla de relación, o puedo, por ejemplo, calcular el salario máximo de los empleados o el salario promedio de los empleados, que es un valor único, pero que lo tenemos que ver igual como una tabla o relación, no como solamente un valor. Entonces, tanto los operandos como los operadores, o los resultados más bien, son relacionales. Opera sobre filas usualmente, y la primera operación que vamos a ver es la selección. La selección tiene una sintaxis sencilla. Tenemos una tabla o relación R cualquiera. Tenemos una fórmula que tenemos que expresar, que me va a permitir expresar en un predicado una condición que va a ser aplicada sobre la tabla. Y el sigma, que es el símbolo que representa la selección. Esta selección es una operación unaria. Unaria, ¿por qué? Porque opera sobre una sola tabla. De ahí viene su catalogación de que es una operación unaria. Entonces, el resultado de aplicar una selección va a ser un conjunto de filas o un conjunto de registros, siempre. Por ejemplo, tengamos dos relaciones, R1 y S1. Entonces estoy diciendo, tomo la relación R1 que está acá, y estoy diciendo acá que la columna B sea igual a B minúscula. En este caso, esto es B minúscula y esto. Entonces, el resultado de esta selección debía ser esta tupla y esta tupla. Y no deberíamos considerar la tupla de AF porque B igual a B no es cierto, ¿no? Esto es diferente porque este B es igual a A. Entonces, el resultado es ABC y CBD, ¿sí? Entonces, acá se nota que es una operación unaria porque opera sobre una sola tabla. La operación complementaria a la selección es la proyección. Y la proyección tiene esta sintaxis. Primero, hablando de la proyección, igual, es la otra operación del tipo unaria. Solo hay dos operaciones unarias. Una es la selección y la otra es la proyección. No hay más operaciones unarias. Entonces, aquí tomamos una relación R cualquiera y escogemos las n columnas que necesitemos de esta relación R, ¿no? Estas columnas obviamente son atributos de esa relación. Y a esta operación se llama proyección. Y como dice acá la teoría, recupera las columnas enumeradas después del pi. A veces, al principio suelen confundir lo que es la selección con la proyección. La selección usualmente me hace un discernimiento en base a la condición que me va a ir restringiendo filas, ¿no? Me va a sacar como solución las filas que cumplan una condición. En cambio, la proyección siempre me va a sacar columnas. Por eso se dice que son las operaciones complementarias ideales. Veamos, por ejemplo, aquí tenemos dos ejemplos y estoy diciendo que quiero de la relación R1 proyectar las columnas A y C. Esta es la columna A y esta es la columna C.
Por tanto, el resultado debía ser ADC CFD, lo cual podemos ver acá, ADC CFD. Entonces estamos haciendo la proyección sobre esas dos columnas. Para que se entienda mejor, vamos a hacer una analogía entre diferenciar lo que es la selección y lo que es la proyección. Vamos a suponer que no estamos en una sesión virtual, sino vamos a suponer que estamos en una sesión presencial. Entonces, en el curso yo voy a poner una condición y ustedes la tienen que cumplir. En la condición yo podría decir, por ejemplo, a ver, todos los alumnos que tienen tenis, no zapato, tenis, color negro, no importa la marca, pónganse de pie. Entonces, ¿qué hacen? Cada uno se fijará o ese rato se acordará si está con un tenis color negro. Y si está con un tenis color negro, entonces se va a parar. Entonces, ¿yo qué he planteado? He planteado una condición. La condición es que tengan tenis negros y se pare una acción al respecto. Entonces, la condición puede ser cualquier otra situación. A ver, todos los que hayan nacido en este mes, en octubre, párense por favor. Entonces estoy poniendo otra condición. Entonces cada uno evaluará, ¿no? Yo cumplo años en octubre, por tanto me paro y se van a parar. En cambio, la proyección no es en base a una condición, sino a una decisión. Entonces, estando en el mismo curso, yo puedo decir, usted, alumno 1, usted, alumno 2, señalándoles, digamos, con mi dedo, usted, alumno 3 y usted, alumno 4, párense. Entonces no estoy usando ninguna condición. Simplemente estoy decidiendo qué alumnos quiero que se pongan de pie. Esa es la proyección. Entonces en la proyección no hay una condición, simplemente hay una decisión de decir, bueno, de todo este conjunto de columnas yo necesito esta y saco esa completita, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre las dos operaciones unarias. Bien, también tenemos operaciones de conjuntos, que no son muy seguidas de uso al hacer una consulta, pero que sí las podemos requerir en algún momento, porque la selección y la proyección los vamos a usar intensivamente, ¿no? Son dos de las consultas claves. Y la unión y la intersección y la diferencia, aquí faltaría la división, esa va a ser una tarea de investigación de ustedes. Esas operaciones siempre están basadas en la teoría de conjuntos y me permiten usarlas cuando las requiero porque el problema que tenemos que resolver así lo requiere. Bien, vamos a dar algunas de las bases. Primero se basan en la teoría de conjuntos, exactamente en la misma teoría de conjuntos. No nos olvidemos que todo lo que son operaciones de base de datos y muchos de los aspectos de los fundamentos de la base de datos se basan en la teoría de conjuntos, ¿no? Entonces, cuando hacemos operaciones de búsqueda en la base de datos, entonces podemos usar operaciones como la unión, la intersección y la diferencia. Ahora, cuando yo voy a unir, por ejemplo, dos conjuntos en lo que respecta a matemáticas, tengo que cumplir ciertas condiciones. No puedo unir cualquier conjunto con cualquier conjunto, eso es absolutamente claro. Entonces, lo mismo, esos operadores deben cumplir las siguientes propiedades cuando hacemos operaciones de conjunto. Primero, las relaciones deben tener el mismo número de columnas, es decir, tienen que tener el mismo orden. Orden se llama al número de columnas que tiene una tabla. Entonces, si voy a aplicar alguna operación,
tienen que ser compatibles. Y el orden y el tipo de los atributos deben ser el mismo. Entonces, aparte de que los dos tienen que tener, digamos, 3 columnas, esas columnas tienen que ser compatibles, ¿no? Y esto tiene su origen en los fundamentos de la teoría de conjuntos. ¿Por qué? Porque sabemos, por ejemplo, que si tengo el conjunto de los invertebrados, donde están las moscas, las abejas, etc., y tengo el conjunto de los muebles, donde están todos los muebles de cualquier material, no puedo hacer unión de los invertebrados con los muebles, porque no son compatibles de acuerdo a la teoría de conjuntos. Es la misma idea, pero expresado en función a lo que es la definición del modelo relacional. La sintaxis es muy simple. Acá tenemos, por ejemplo, para la unión, simplemente es R unión S. Entonces el resultado es una relación o tabla que incluye todas las tablas de R unión todas las tablas de S. Es decir, a continuación, todas las tablas de S y ninguna más. Y como esta es una operación de conjuntos, y en conjuntos, en lo que respecta a los conjuntos, no puede haber repetidos, entonces automáticamente se van a eliminar los repetidos, ¿no? Aquí también habría que recordar de nuestra etapa de matemáticas que R unión S es igual a S unión R. En otras palabras, también hereda la propiedad de conmutatividad de la teoría de conjuntos. Tenemos nuestras dos relaciones de ejemplo y queremos hacer la unión de R1 unión S1. Entonces, como está R1 primero, entonces voy a tomar todos los elementos de R1 y a continuación voy a colocar todos los elementos de S1. Y como hay elementos duplicados como DAF y DAF, entonces uno se va a eliminar. Entonces el resultado sería ABC, CBD, BGA, DAF. ¿Cuál se elimina? No es preponderante. Solo sabemos que sí se elimina. Ok, esa es la unión. La operación complementaria a la unión es la intersección, ¿no? Entonces el resultado es una relación que incluye a todas las tuplas de R que también están en S. Acá tenemos nuestro ejemplo gráfico clásico de la teoría de conjunto, ¿no? Donde tenemos acá R y aquí podemos tener S y todo lo que está al centro es lo que achuramos, es la unión de los dos. Entonces, en resumen, se combinan los dos elementos. Ahora, igual, de la misma manera, R intersección S es igual a S intersección R. Entonces, eso implica que también son conmutativas. Bien, aquí tenemos nuestras dos tablas. Acá vemos claramente que hay un solo elemento que se repite en ambas. Y ese elemento que se repite en ambas es la intersección, porque está en los dos, ¿no? Entonces, si nosotros revisamos, tenemos DAF como el elemento de la intersección. Otra operación es la diferencia, R menos S, ¿no? Entonces el resultado es una relación que incluye a todas las tuplas de R que no están en S. Entonces acá tenemos, recordando, nuestro esquemita de conjuntos. Este es R, este es S, y R menos S es todo esto, ¿no? Lo que estoy achurando.
Entonces son todos los elementos de R que no están en S. Por tanto, esta operación no es conmutativa, ¿no? Porque S menos R tendría que ser este otro lado, ¿no? Todos los elementos de S que no están en R. Por tanto, es una operación que no es conmutativa. Con nuestras dos tablitas de ejemplo, entonces tenemos que hallar R1 menos S1. Entonces, ¿qué sería? ABC está en S1, no, esta va a entrar como resultado. DAF está en S1, sí, entonces este no entra en el conjunto resultado. Y CBD no está en S1, entonces este entra en el conjunto resultado. Por tanto, nuestro resultado es ABC y CBD, ¿no? S1 menos R1 va a ser diferente, ¿no? BGA está acá, ¿no? Entonces, para S1 menos R1, entonces BGA no está en R1, entonces BGA entra. DAF sí está en R1, entonces el único resultado para S1 menos R1 sería BGA. Entonces, si se fijan, está claro que los conjuntos resultados son absolutamente distintos. Bien, otro elemento de la teoría de conjuntos importante es el producto cartesiano. Si se acuerdan, es R por S, ¿no? Es una X en realidad. Entonces, el resultado incluye todas las tuplas de R combinándose con todas las tuplas de S, donde R y S pueden ser relaciones cualesquiera y además de eso pueden tener el tamaño cualquiera. No necesariamente tienen que ser del mismo orden. Incluso pueden ser de distinto tipo, ¿no? Entonces, en este caso, el producto cartesiano, R por S, también podríamos decir que es conmutativo. Esto es igual a S por R, ¿no? Porque el conjunto resultado final va a ser el mismo. Bien, si tenemos estas dos relaciones y queremos encontrar R1 por S1, entonces voy a asociar todos los elementos, todas las columnas de R, ABC, y a continuación todas las columnas de S1, DF. Entonces vamos a ir combinando ABC con BGA, ABC con DAF. Luego paso DAF con BGA, DAF con DAF. Luego paso CBD con BGA y CBD con DAF. Entonces tenemos como resultado esas combinaciones, ¿no? Donde la primera es ABC con BGA y la última es CBD con DAF. Entonces este es el producto cartesiano. ¿Por qué necesitamos el producto cartesiano? Porque en el modelo relacional nosotros vimos, por ejemplo, que cada entidad se transforma en una tabla y cuando la relación es 1 a muchos, por ejemplo, por las reglas de conversión del modelo ERA relacional, entonces sabemos que el 1 manda su llave a muchos y se forma ahí la llave foránea. Entonces, ¿cuándo uso el producto cartesiano? Cuando yo necesito hacer esa operación, cuando quiero unir dos tablas. Pero no es lo ideal el producto cartesiano. ¿Por qué? Porque me hace combinaciones que no son innecesarias, o que no son necesarias, más bien son innecesarias, ¿no? Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que R1 son los alumnos de la Saint-Simon, todos, los cerca de 70.000. S1 son las carreras.
¿Cuántas carreras hay en San Simón? A ver, alguien si puede aportar. ¿Cuántas carreras creen que hay más o menos en toda la universidad? 50. 50. A ver, alguien más. 50 está como ocho, tibio hacia frío más bien. A ver, otro número. 38, 38. Está más hacia el frío. A ver, una más, la tercera. Si se aproxima. ¿Nadie más? ¿Se anima a decir un número? 100. 100 y algo. No sé exactamente cuántas, porque siempre se andan creando algunos por ahí, pero son más de 100 carreras en toda la universidad, ¿no? Entre las carreras técnicas, las licenciaturas, el Valle de Sacta, etc. Entonces no parecen que fueran tantas, ¿no? Pero son bastantes. Ahora, vamos a suponer, ¿cuántos alumnos tenemos? Como 70.000, le vamos a redondear a 70.000. ¿Cuántas carreras? 100. Entonces, si hacemos el producto cartesiano de alumnos con carrera, va a tomar a todos los alumnos y va a combinar con todas las carreras. Por tanto, a cada alumno lo va a combinar con las 100 carreras. Entonces, a cada uno de ustedes, en el curso, con seguridad, ustedes o son de informática o son de sistemas, no hay más, ¿sí? Entonces, cuando haga el producto cartesiano de alumno por carrera, va a combinar a ustedes con la carrera que es la verdadera, por ejemplo, sistemas para Pepe e informática para Mario. Pero además le va a combinar con las otras 99 carreras. Y para cada uno lo mismo. Entonces, si se imaginan, eh, la mayoría de las combinaciones que realiza el producto cartesiano no son válidas, no tienen nada que ver. Porque ustedes que son de informática y sistemas, va a haber una combinación donde lo combinen con derecho, con arquitectura, con idiomas, con agronomía, con veterinaria, con ingeniería civil, con ingeniería eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, como pueden ver, es un desperdicio fatal de dos recursos importantes para una computadora, que son en tiempo, porque obviamente ir combinando me va a tomar demasiado tiempo, porque al combinar cada alumno con su respectiva carrera, entonces pueden ver que esas tablas intermedias que van a estar en memoria son inmensas. Y el otro recurso que obviamente toma tiempo, y el otro recurso obviamente es la memoria, ¿no? Hay demasiados datos que los estamos evaluando y que, no, y que son basura, en otras palabras. Entonces, de esa manera, el producto cartesiano, que era así abierto, se ha cerrado al bordecito y ha aparecido un, un nuevo, una nueva operación propia de base de datos que se llama join natural. ¿Y por qué se denomina natural? Porque es la forma natural de unir dos tablas. Dos tablas solamente puedo unir cuando una llave primaria de una tabla sea llave foránea en la otra tabla. Entonces, la única forma de poder unir. Entonces, el join no hace la combinación de todos con todos como el producto cartesiano, sino hace la combinación de aquellos elementos que están unidos por una llave foránea. Por tanto, ustedes, si tomamos en consideración la tabla alumnos con la tabla carrera, y cuando haga un join natural, entonces lo que va a hacer es, voy a ubicar al alumno Mario y lo voy a ubicar con su carrera, una. Ya no voy a combinar las otras 99. Si el alumno está estudiando una segunda carrera, entonces a lo sumo este alumno va a tener dos carreras asociadas.
Y hay algunos casos donde han estudiado hasta 3 carreras, 4 carreras. Entonces, ese va a ser el límite máximo, combinando con 4 carreras, pero las carreras que han estudiado. El común de las personas estudia una carrera, ¿no? Entonces, hemos reducido a cero prácticamente la combinación de basuras que nos producía el producto cartesiano. Entonces, de esa manera el producto cartesiano se ha desechado como operación de base de datos, pero ha dado lugar al join natural, cuyo fundamento es el producto cartesiano, pero no con una combinación de todos con todos, sino a través de lo que es la llave primaria en una y la llave foránea en otra, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos dos tablas, A, B, C y B, C, D, y tenemos una columna B, donde en esta primera, digamos, podríamos suponer que es una primary key, y en esta segunda, digamos, podríamos suponer que es una foreign key, ¿no? Una llave foránea. Entonces, obviamente, tengo que ir considerando B1 con B1, puedo unir B1 con B1 y este B2 con B2, ¿no? Entonces, de alguna manera, a través del campo B, podría tener este conjunto resultado, que ya no es la combinación de todos con todos, sino la combinación en base a los valores de B. Eso es join natural. El theta join es un operador que a veces se usa, pero que no necesariamente debo usarlo porque el join natural es una combinación, es una operación de poder combinar un join natural con una operación de selección, ¿no? Es como unir esas dos. ¿Por qué? Porque aparte del join, yo puedo incluir al momento de la operación una operación de, por ejemplo, comparación con estos operadores lógicos, no lógicos, operadores de mayor, menor, igual, mayor, igual, menor, igual y diferencia, ¿no? Que son los operadores llamados de relación. Entonces, theta join no es muy usado, pero sin embargo está dentro de lo que son los operadores del álgebra relacional. Bien, aquí hay algún ejercicio que lo vamos a hacer cuando nosotros tengamos que hacer ejercicio. Entonces, como pueden ver, el álgebra es un lenguaje muy cortito, ¿no? Tiene un conjunto muy limitado de operadores unarios y binarios, pero a su vez es muy potente. ¿Por qué? Porque puede permitirme responder en base a nuestra lógica cualquier cantidad de operaciones que respondan a una consulta de una complejidad sencilla o de una complejidad muy grande. Bien, el otro lenguaje es el cálculo relacional. El cálculo relacional son de dos tipos. Cálculo relacional de tuplas, que lo vamos a ver como CRT, y cálculo relacional de dominios, que lo vamos a ver como CRD. Bien, ¿qué es el cálculo relacional de tuplas? Es un lenguaje de consultas no procedimental, o sea, no es en base a secuencias como podemos hacerlo en álgebra, sino a través de una fórmula. Entonces, eso quiere decir que describe la información, como dice acá, deseada, sin dar un procedimiento específico para obtenerla. En cambio, el álgebra me da un procedimiento específico. Me dice, paso 1, hacer esto, paso 2, hacer esto, paso 3, hacer esto, y paso 4, hacer esto, y llegas a la solución. En cambio, acá, simplemente expreso lo que dice acá, un predicado o una fórmula, ¿no? Donde dice, bueno, quiero encontrar la información T, tal que esta información sea resultado de evaluar el predicado sobre esa
tupla T. Lo que dice acá abajo, ¿no? Es decir, el conjunto de todas las tuplas T tal que el predicado P se hace verdadero para T. Entonces, esta es como que la sintaxis general del cálculo relacional de tuplas. A ver, si tenemos dos relaciones R y S, entonces la unión, ¿cómo podemos expresarlo? Podemos decir que la unión es todo el conjunto de tuplas T. La barrita siempre es importante. Esta es la salida. Este es el output. Por ejemplo, si yo digo mostrar el nombre del estudiante, todo lo que está a la izquierda de la barra es lo que me va a mostrar como resultado. Todo lo que está a la derecha de la barra es lo que va a evaluar para mostrarme el resultado, ¿no? Entonces, aquí me dice, me va a mostrar todas las tuplas T, tal que T esté en R, o T esté en S, o en ambas, ¿no? Por eso el OR es la unión en la notación del cálculo relacional de tuplas. La diferencia, dadas dos relaciones R y S, R menos S, entonces quiere decir que es todas las tuplas T, tal que este T esté en R, pero este T no está en S, ¿no? Entonces, por eso se dice también que estos operadores son equivalentes, porque cualquier expresión en álgebra relacional también la puedo realizar en cálculo relacional. Bien, sigamos. La proyección, ¿no? La proyección, recordando de álgebra, sobre cualquier tabla R, entonces aplicamos pi escogiendo las columnas que queremos. Entonces, acá, a partir de la barra, entonces encontramos las tuplas de grado K, es decir, de grado K indica cuántas columnas estoy interesado en mostrar, y esas van a ser esas tuplas, tal que existe un U, tal que en esa variable U, en la relación R, esa tupla 1 sea igual a la que encontremos en la primera tupla. Es decir, que la columna que estoy queriendo mostrar tiene que estar en la relación. Y que además todas las otras columnas que quieran mostrar también cumpla esta misma fórmula. A ver, partiremos por hacer algunos ejemplos sencillitos. Por ejemplo, dice encontrar el nombre de la sucursal, número de préstamo y nombre del cliente y la cantidad para préstamos mayores de $1,200, ¿no? Entonces, abro la llave y digo, quiero todas las tuplas T, tal que T sea parte de préstamo, y préstamo incluye todas estas columnas: nombre de sucursal, número de préstamo, nombre de cliente y cantidad. Entonces, esta tupla T son estas cuatro atributos. Tal que T pertenece a préstamo y T en su campo cantidad sea mayor a 1,200. Entonces, aquí podemos ver que esto es una fórmula o un predicado. Y los predicados son fórmulas que me van a arrojar un valor de verdad. Si T pertenece a préstamo, entonces esto se hace, vamos a cambiar de colorcito, esto se hace verdad. Si evaluando ese registro la cantidad es mayor a préstamo, a 1,200 más bien, entonces verdad. Y evaluando verdad y verdad, entonces el resultado me va a dar verdad. Por tanto, esa tupla
va a ser parte de mi conjunto, en este caso, mi conjunto resultado. Pero, ¿qué va a pasar con otro registro donde el préstamo sea de $500? $500 no es mayor a 1.200. Entonces, la tupla T pertenece al préstamo, eso casi siempre va a ser verdad, porque estamos usando la tabla préstamo. Lo que va a hacer variar es esta segunda condición. Entonces, en ese otro registro que estamos evaluando, vamos a suponer que la cantidad es $500. Entonces, voy a preguntar, T punto cantidad es mayor a 1.200, entonces 500 es mayor a 1.200, me va a decir que no. Entonces esto es falso. Falso y verdadero, el resultado es falso. Entonces el registro que estamos evaluando no va a ser parte de la solución. Entonces de esa manera vamos a ir disgregando y entre que el predicado se hace verdadero para algunos registros o tuplas, con lo cual si es verdadero es parte de la solución que estamos buscando, y cuando se haga falso, entonces ese registro no es parte de la solución que estamos buscando. Ahora, encontrar los clientes que tienen un préstamo mayor a 1.200. Acá, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que me va a mostrar todas las tuplas, o digo, todos los campos de la tupla. En este caso, 4. Nombre de la sucursal, número de préstamo, nombre del cliente y cantidad. Me va a mostrar los 4. Pero podemos nosotros solamente querer mostrar el nombre del cliente y no necesitar los otros atributos. Entonces necesitamos una expresión que me diga el esquema que necesito asociado al nombre del cliente. Entonces quiere decir, necesitamos aquellas tuplas en nombre de cliente, tales que exista una tupla en préstamo correspondiente a ese nombre de cliente con el atributo cantidad mayor a 1.200. Para expresar esto también necesitamos la construcción existe. Esta construcción existe, es parte de lo que es la lógica matemática, ¿no? Entonces tenemos dos constructores. Uno es el existe y el otro es el para todo. También se los denomina cuantificadores, ¿no? Y tenemos cuantificadores universales y cuantificadores existenciales. Entonces, en este caso, casi siempre la mayoría de las consultas, cuando hagamos en cálculo relacional, van a estar asociadas al cuantificador o al constructor existe. ¿Por qué? Porque cuando consultamos una base de datos, casi nunca estamos interesados en el contenido total de lo que hay en una base de datos, sino estamos interesados en una parte específica de la base de datos. Entonces, si por ejemplo tenemos la tabla de alumnos y en la tabla de alumnos tenemos las fechas de nacimiento y quiero los alumnos que han nacido, digamos, el año 2000, ¿no? 2000. Entonces, yo puedo decir, existe en la base de datos de San Simón, de los 70.000 estudiantes, existen algunos estudiantes que van a cumplir con la condición de que de que hayan nacido el año 2000. Entonces, por eso usamos existe. No podemos usar en esa lógica el para todo, porque estaríamos diciendo que todos los alumnos de la San Simón han nacido el año 2000 y eso es absolutamente falso, ¿no? Porque solo en la facultad, por ejemplo, en eléctrica, que es nuestro caso crítico y verdadero y real en la facultad, hay un alumno que ya es un señor
que puede ser el abuelito de ustedes y mi papá, ¿no? El señor ya tiene 63 años más o menos y sigue estudiando eléctrica hace mm, N años, ¿no? Décadas. Entonces, entonces es imposible usar un para todo acá. Entonces, en resumen, esta notación significa que existe una tupla T en la relación R tal que el predicado Q de T se hace verdadero para esa evaluación que estamos realizando, ¿no? Entonces, ahora sí podemos escribir lo que estábamos buscando. Solo quiero los clientes, pero no quiero todos, sino solo el nombre del cliente, que tienen un préstamo mayor a $1,200. Entonces, acá ponemos que me va a sacar la tupla T, tal que existe en ese un préstamo donde en la tupla nombre del cliente se tiene que emparejar con la instancia ese nombre del cliente y la cantidad en ese préstamo S sea mayor a 1,200, ¿no? Entonces, de esta manera, ya no va, este T ya no va a sacar todas las tuplas, sino acá le estamos especificando que me saque solamente el nombre del cliente. Entonces, ¿cómo leemos? Como dice acá abajo, se lee el conjunto de todas las tuplas T tal que existe una tupla S en préstamo, para la cual los valores de T y S para el atributo nombre del cliente son iguales. Y el valor de S para el atributo cantidad es mayor de 1,200. Entonces, T define solo en el atributo nombre del cliente. Entonces, el resultado es una relación sobre el nombre del cliente. O sea, me va a arrojar solo el nombre del cliente, pero obviamente ya sabemos que en bases de datos relacionales nada es solamente un valor, siempre es una tabla. Entonces, aquí también este resultado me va a devolver una tabla, pero una tabla no con los 4 campos, sino con un solo campo. Y ese campo es nombre del cliente. Ahora, podemos también ver y analizar una segunda consulta que dice encontrar los clientes que tienen un préstamo en Przeżycie y las ciudades en las que viven. Entonces, esta consulta obviamente involucra dos relaciones, cliente y préstamo. Entonces requerimos dos cláusulas existe porque tengo que buscar un existe en cliente y un existe en préstamo, tal que ambas puedan ser verdad para encontrar la solución. Entonces, voy a mostrar las tuplas tal que en préstamo voy a tener una variable tupla S y que esa tupla en el campo nombre del cliente sea igual a ese nombre del cliente, ¿no? Y además que ese nombre de la sucursal, que es parte de préstamo, sea igual a Perzice. Y aquí se divide en nuestra otra segunda parte de la consulta. Y la segunda parte y las ciudades en las que vive. Entonces aquí cliente tiene que ser el mismo cliente de la tabla de préstamo y que además la ciudad del cliente sea igual a la que estamos buscando en la variable tupla U. Entonces, de esta manera, cuando este predicado de arriba se haga verdad y este predicado de abajo sea verdad, es decir, que el cliente haya sacado su préstamo en Perzice y además que el cliente sea de la ciudad en las cuales el cliente vive,
en donde él mismo ha sacado el préstamo, entonces verdad y verdad me va a ser verdad a todo ese conjunto y me va a sacar el resultado. Bien, encontrar los clientes que tienen un préstamo, una cuenta o las dos en la sucursal Perisic. En álgebra relacional, entonces podemos usar la operación unión, porque puedo encontrar los que tienen préstamo o los que tienen cuenta o los que tienen ambos. Entonces, si encuentro los que tienen préstamo y los que tienen cuenta y hago la unión, entonces voy a encontrar esa situación. Entonces, en cálculo relacional de Tuplus necesitamos las cláusulas existe siempre y conectadas por un OR. Aquí tenemos entonces la consulta, ¿no? Entonces, la variable tupla S se va a asociar a préstamo y ahí voy a buscar el nombre del cliente. De la tupla T que estoy mostrando, ese nombre del cliente tiene que estar en la variable tupla S. Y el nombre de la sucursal sea igual a Perisic. Y la otra subconsulta sería que mi variable tupla U va a ser depósito y en este depósito voy a buscar el mismo nombre del cliente que está acá arriba y que el nombre de la sucursal sea igual a Perisic. Entonces aquí arriba en esta primera parte están los que han sacado préstamos y si esto es verdad, y lo de aquí abajo los que tienen depósitos o cuentas, que es lo mismo, es verdad. Con el O vamos a ver si esto es verdad, esto también es verdad, ¿no? Entonces vemos cómo se comporta el O, no es necesario repetirlo, entonces cuando esto sea verdad, lo de arriba sea verdad y lo de abajo verdad, entonces quiere decir que ese cliente tiene préstamo y también tiene cuenta. Pero si es al revés, el cliente tiene préstamo pero no tiene depósito, entonces va a ser verdad o falso, igual va a ser verdad. O al revés, si no tiene préstamo pero sí tiene depósito, entonces el de arriba va a ser falso, el de abajo va a ser verdad, falso o verdad, igual va a ser verdad. Entonces, en la única que va a fallar es cuando a ese cliente no le encuentre ni un préstamo ni un depósito en la sucursal Perisic, ¿no? Entonces me va a devolver todas esas duplas. Entonces acá tenemos la misma, bueno, no sé por qué están dos veces, pero no, aquí es con O y aquí es con I, ¿no? Entonces una en este caso es o uno o el otro. En cambio en este caso estamos obligando a que tenga préstamo y a que tenga cuenta, porque estamos usando una AND, ¿no? Entonces el resultado es un conjunto de las dos situaciones. Cuando yo quiero añadir que el cliente tenga una cuenta, pero no tengo préstamo, entonces simplemente voy a negar todo el predicado. Entonces, en lugar eh, de, por ejemplo, préstamo simplemente sea S pertenezca a préstamo, entonces vamos a negar ese predicado de abajo y por tanto todo esto, si se va a hacer verdad, antes de hacer el AND, se va a negar, entonces va a ser falso. Y si es falso, entonces obviamente, como ya sabemos, se va a hacer verdadero. Y en función de esa comparación de sus valores de verdad es que nos va a mostrar cuál es la tupla que se necesita, ¿no? Lo mismo acá, es la misma idea con el préstamo, ¿no? Entonces estamos mostrando la misma información.
encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn. Entonces, en álgebra relacional se resuelve con la operación división. En álgebra relacional no hemos visto la operación división, y eso es algo que yo necesito que para la clase de mañana, que es a las 9:45, me hagan una pequeña revisión bibliográfica de cómo es la operación de división en álgebra relacional. En cálculo relacional de tuplas, entonces, para la operación de división, tenemos que introducir para todo, porque acá en la consulta me dice encontrar los clientes que tienen una cuenta en todas las sucursales situadas en Brooklyn. Cuando uso el para todo, entonces casi siempre tengo que usar la implicación entonces. ¿Cómo interpreto esto? Como P entonces Q, que significa que si P es verdadero, entonces Q también es verdadero, ¿no? O para todo T perteneciente a R, tal que Q de T es verdadero para todas las tuplas de T en R, ¿no? Entonces tenemos esas dos posibles significancias de interpretación en esta operación. Entonces, esta sería la consulta para encontrar a todas las sucursales situadas en Brooklyn, de los cuales nos interesan los clientes, en realidad el nombre del cliente. Entonces, estoy interesado en las tuplas T que me devuelvan, tal que para todo sucursal, y sucursal tiene una variable tupla U. Entonces, la ciudad de la sucursal en esa mi variable tupla U sea igual a Brooklyn. Y esta condición de que esté en Brooklyn tiene que ser para todas las ciudades que yo encuentre, por eso está para todo. Entonces, para toda sucursal que yo encuentre, entonces tiene que existir obligatoriamente un depósito, que en este caso es la variable tupla S, tal que el cliente esté en ese depósito, ¿no? Y que además el mismo cliente esté asociada a la misma sucursal. Entonces, en resumen, esto me devuelve al conjunto de todos los clientes. Esto es tuplas T con el campo nombre del cliente. Tal que para todas las tuplas U en la relación sucursal, que está aquí arriba, si el valor de U en el atributo ciudad sucursal es igual a Brooklyn, entonces el cliente tiene una cuenta en la sucursal cuyo nombre aparece en el atributo o nombre sucursal de U, ¿no? Entonces, una manera de estar verificando. Entonces, cuando todo este predicado se haga verdad, entonces quiere decir que hemos encontrado a la lista de clientes uno o más que tienen cuenta en todas las sucursales de Brooklyn. Bien, entonces, ¿cómo sería, una vez que hemos visto algunos ejemplos del cálculo relacional de tuplas, cómo sería una definición formal? Entonces, una expresión del cálculo relacional de tuplas es de la forma T, tal que P de T, ¿no? Donde ya sabemos que T es una variable tupla, P es una fórmula construida a partir de átomos y operadores, y en una fórmula puede aparecer varias variables tupla, ¿no? Entonces, y que esa variable tupla siempre me va a devolver un valor de verdad. Entonces, una variable de tupla es una variable libre, si no está ligada ni aún existe ni aún para todo. Entonces, si la operación no requiere de más de una tabla en la consulta, no tenemos que ligar las mismas, entonces no sería necesario usar cuantificadores. Pero sí tenemos que ligar más de una tabla y tenemos que
hacer un conjunto de condiciones en base a ciertos valores, entonces voy a usar existe. Y en muy rara ocasión voy a usar un para todo. Y eso implica que voy a tener una variable límite o una variable acotada, porque va a estar limitada o acotada por los cuantificadores. Por ejemplo, en esta formulita que tenemos acá, dice T pertenece a préstamo, y si nos fijamos, T no está asociado a ningún cuantificador. Por tanto, T es una variable libre. En cambio, S, perteneciente al cliente, quiere decir que este S es una variable que debe tomar cierta condición para que sea verdad. Entonces, S es una variable límite o acotada. Una fórmula en el cálculo general de Laplace también se compone de átomos. Y un átomo tiene tres formas. Y esto es casi lo último por hoy día. S perteneciente a R, es decir, el átomo es parte de una relación. O S, considerando un conjunto de variables, una o más, un operador y otro conjunto, un operador y otra variable tupla con otro conjunto de operadores. O consideramos este átomo S de X alfa C, donde C es una constante y alfa es algún operador, ¿no? Eso lo explicamos acá de una manera más detallada. S pertenece a R, R es una variable tupla, S es una variable tupla y R es la relación. S de X alfa unión U de Y más bien, S y U son variables tupla, X y E son atributos, cada uno definidos uno sobre S, el otro sobre U. Alfa es un operador de comparación de todo este conjunto que estamos mostrando acá. Y además X e Y deben tener dominios cuyos miembros puedan compararse, ¿no? Entonces, tienen que ser susceptibles o pasibles de comparar. En el tercer caso, S es una variable tupla, X un atributo sobre esa variable tupla, y alfa es un operador de comparación, y C es una constante en el dominio del atributo, ¿no? Por ejemplo, el valor de C puede ser, como en el caso del ejemplo, con cuenta mayor a 1200, ¿no? Entonces, ese 1200 es la constante C. Entonces, a partir de el cálculo relacional de tuplas y los átomos, entonces un átomo es una fórmula. Si ese predicado 1 es una fórmula, entonces la negación del predicado también es una fórmula, o la agrupación del predicado también es otra fórmula. ¿Por qué usamos estos paréntesis? Porque a veces es necesario realizar una priorización de operaciones en base a paréntesis, ¿no? ¿Con qué reglas? Con las reglas conocidas del uso de los paréntesis. Si P1 y P2 son fórmulas, entonces P1 o P2 también es una fórmula, que sería como la unión. P1 y P2 también es una fórmula, que sería como la intersección. Y P1, entonces P2 también es otra fórmula, que sería como la división. Si P1 de S es una fórmula que contiene una variable tuple libre de S, entonces también son una expresión donde diga que ese P1 sobre S es una fórmula sobre la tupla R, y esa tupla R está ligada a una variable S que está cuantificada. O la misma situación, pero cuantificada en lugar de un existe, cuantificada a un para todo.
Como en el caso de álgebra relacional es posible escribir expresiones equivalentes. Entonces, estas equivalencias incluyen tres reglas. P1 y P2 es equivalente a no P1 o no P2, paréntesis, y todo negado, ¿no? Si esto lo aplicamos, sabemos que este no con este no se va a volver P1, el O al negarse se va a volver I, y el no P2 se va a volver P2, ¿no? Para todo T perteneciente a R, tal que acá esta fórmula sobre T es equivalente a negar todito, entonces al negar tenemos un existe T perteneciente a R, tal que la fórmula también esté negada, ¿no? Entonces, si nosotros aplicamos la negación a esta parte, vamos a obtener esto. Y esta es una tautología, ¿no? P1, entonces P2 es equivalente a no P1 o P2, ¿no? Esto lo hemos visto repetidas veces en operaciones de lógica. Bien, y finalmente, para terminar hoy día, el CRT restringido a expresiones seguras significa expresiones, porque no cualquier expresión que nosotros podamos elaborar esté bien formada. Entonces, lo que estamos buscando que tengamos expresiones bien formadas. Y las expresiones bien formadas me van a dar expresiones seguras. ¿Eso qué significa? Que son fórmulas que lógicamente no van a tener problemas de interpretación. Entonces, es equivalente al álgebra relacional. ¿Eso qué quiere decir? Que todo lo que está escrito en cálculo relacional de tuplas también lo puedo escribir en álgebra relacional y viceversa. Y lo mismo va a pasar con el cálculo relacional de dominios. Todo lo que está expresado en el cálculo relacional de dominios, entonces podemos expresarlo en álgebra relacional también. Bien, eso es sobre el cálculo relacional de tuplas. Si hay algunas dudas, la teoría es más complicada que de entender qué hace.